de la Universidad de La Sabana. El tema que nos compete, y el doctor también es médico del hospital de la Universidad de La Sabana, en el departamento de neurotrauma. El tema con el que vamos a iniciar el tema que vamos a iniciar es el manejo del neuronuclear grave en emergencia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor. Mi amigo mexicano José Antonio Carmona dice que pues, no seremos machos, pero somos muchos. Entonces, pues aquí no somos muchos, pero somos machos. Así que vamos a tratar de ver en los próximos 30 minutos cómo hacemos para abordar el paciente con un trauma severo en el departamento de urgencias. Y quiero empezar recalcando un tema que es absolutamente vital, y es que el éxito terapéutico del manejo del trauma del cráneo empieza con una buena reanimación. Si nosotros no hacemos bien la primera hora del trauma del paciente con trauma del cráneo, de ahí en adelante todo lo que hagamos va a ser solamente para tratar de atenuar la lesión que ya se originó por un mal abordaje durante la reanimación. De hecho, si bien es cierto en todo el trauma, hablamos de la primera hora del trauma, sabemos que 20 minutos de hipotensión o de hipoxia bastan para cuadriplicar la mortalidad del paciente con trauma de cráneo. Es decir, aquí ni siquiera estamos hablando de la hora del trauma, la hora de oro, sino los 20 minutos de oro del trauma en cráneo. Por lo tanto, todo aquello que hagamos desde la prehospitalaria hasta el manejo postoperatorio en cuidado intensivo es una cadena que debe estar perfectamente concatenada con el objeto de minimizar la posibilidad de lesión. Y es que cuando tenemos un paciente de estos con una lesión severa, desde el momento mismo en que el cerebro es traumatizado, empiezan a ocurrir una serie de cascadas que obligan a pensar que lo más adecuado en cualquier escenario, salvo que uno se encuentre a más de una hora de un hospital universitario, es el del transporte acelerado para el servicio de emergencias. Ustedes recuerdan que en el mundo existen dos estrategias de manejo prehospitalario. La estrategia de Stay and Play, que es la estrategia que ha seguido el SAMU de París y que es una estrategia muy europea, en el cual lo que se busca es quedarse en el sitio del accidente, hacer una reanimación tipo ATLS y posteriormente, con intubación en el campo, hacer un traslado primario del paciente hacia el centro adecuado. Es decir, allí los primeros 20 minutos del trauma ocurren en el sitio de la escena y ocurren un abordaje del médico que por lo general es un especialista en neonatología o pediatría, anestesia o emergencias, para hacer ese manejo inicial del paciente en el sitio de la escena. Estrategia que al SAMU le ha resultado, pero que le costó la vida a Lady Di. Precisamente por hacer una reanimación en la escena, llega exangüe a un hospital que estaba a menos de 20 minutos del sitio del accidente. Esa estrategia que juega Europa no es una estrategia que sigamos en mi país, donde la estrategia ha sido siempre la de load and go. Es una estrategia tipo EMS en los Estados Unidos y es simplemente, como dicen ellos, scoop and run. Coja al paciente, métalo en la ambulancia y corra por un hospital. Pero ahí hay dos presupuestos básicos fundamentales. El primero, que el hospital está a menos de una hora. Si usted está a más de una hora del hospital, su presupuesto es stay and play. Hasta que no tenga el paciente estabilizado, no lo traslade. Y eso, por ejemplo, es válido en el traslado aerotransportado de los pacientes que tienen trauma severo y que ocurren lejos de zonas habitadas. Pero cuando uno está en presencia de una zona urbana o se encuentra en una zona urbana y tiene cómo hacer rápidamente acceso a un hospital adecuado, pues debe utilizar una estrategia en la cual lo que usa uno es una estrategia de reanimación rápida que le permita ir llevando al paciente mientras hace reanimación, y por lo tanto no se estila el uso de soluciones isotónicas para la reanimación volumétrica de los pacientes, ni tampoco se estila hacer un abordaje inicial de la vía aérea de esos pacientes, porque lo que estamos haciendo en últimas es demorando el ingreso al quirófano de un individuo que realmente va a recibir el tratamiento es en la sala de operaciones. Por eso la estrategia de load and go es una estrategia en la cual
se parte del principio de hacer una reanimación suspendida mientras se llega al sitio de la atención y un presupuesto básico, paciente correcto a hospital correcto. Es frecuente en mi hospital, que es fundamentalmente un hospital de trauma, recibir pacientes en referencia secundaria. Eso es un error. No tiene ningún sentido que un paciente que se accidenta a menos de 20 minutos de mi hospital llegue a un hospital de primer nivel donde le hacen una atención básica y una contrarreferencia a mi hospital. Allí hemos perdido precisamente esos minutos de oro que tienen los pacientes con un trauma de cráneo severo. Para eso existen una serie de guías que ha publicado el BTF, el Brain Trauma Foundation, para hacer no solamente el abordaje prehospitalario, sino intrahospitalario del paciente con trauma craneoencefálico severo. ¿Por qué? Porque las cosas que tenemos perfectamente claras en reanimación del paciente con trauma de cráneo es que hay dos grandes enemigos que tenemos que obviar y que tenemos que tratar de minimizar con intervenciones asertivas y adecuadas, que son la hipoxia y la hipotensión. Sabemos que la lesión secundaria con un nivel de evidencia 2C que producen incrementos inaceptables de la mortalidad son estos dos grandes enemigos del cerebro, la hipoxia, pero sobre todo la hipotensión. Como ustedes ven, la mitad de los pacientes que llegan a un servicio de urgencias de tercer nivel son pacientes que tienen hipoxia en el transcurso de los anteriores 20 minutos y una tercera parte de ellos han estado hipotensos. Si bien es cierto, la hipoxia es más frecuente que la hipotensión, la hipoxia solamente duplica la mortalidad, mientras que la hipotensión la cuadruplica. Por eso es que la estrategia en el load and go de las soluciones hipertónicas es absolutamente válida y clara, y lo vamos a ver más adelante en la charla que tengo más adelante sobre reanimación suspendida, de cómo las hipertónicas han venido a jugar un papel muy importante en la reanimación. Claro, los pacientes con trauma de cráneo no son sujetos de reanimación suspendida, pero sí son sujetos de soluciones hipertónicas. Por eso, el primer paso que debe dar el médico en la ambulancia es completar la reanimación sistémica, y solamente se inician maniobras para control de la hipertensión endocraniana si hay evidencia de herniación inminente. A esto básicamente hago referencia a la ventilación con bolsa reservorio máscara, el famoso bambú, porque lo que uno frecuentemente ve a los médicos y personal paramédico de las ambulancias es que llegan con el paciente hiperventilado al servicio de urgencias con una máscara que generalmente está mal puesta, es más grande que la cara del paciente, tiene fuga de aire y lo traen hiperventilado, hipoxémico y además hipocárdico, lo cual produce muchísima mayor lesión cerebral que si hubiesen hecho una maniobra mucho más tranquila de reanimación y habían traído a su paciente ventilándolo con mucha más calma. Por lo tanto, solamente se hiperventila o se inicia soluciones tipo manitol a los pacientes que tienen evidencia de herniación en curso. La reanimación inicial en un servicio de urgencias sigue exactamente el mismo patrón del ABC del trauma general. Sabemos, porque eso es uno de los temas que manejamos todos los médicos que tenemos que ver con el área crítica, las emergencias, etcétera, que la A es de vía aérea, B de respiración y C de circulación, pero cuando llega un paciente con trauma de cráneo, pareciera que esto se vuelva auxilio, busque un neurocirujano y corra. Dejan de pensar. El paciente, yo tengo tags divinos de pacientes muertos, porque llega con un trauma de cráneo, lo primero que hace es llevarlo al TAC y después me traen un paciente hipotenso, coagulopático, hipotérmico, desaturado, muerto. Y pretenden que yo opere. Pues ya para qué. Ya no tengo paciente para operar, pero en cambio tengo un TAC divino que decía que ese paciente con un tubito bien puesto y unos líquidos bien reanimados, un buen vasopresor, yo habría tenido espacio para operar. Por lo tanto, porque tenga uno trauma de cráneo no cambian las prioridades. Primero está la A que la D, que es el déficit neurológico. Y entre otras, la D de déficit neurológico hace referencia solamente al examen clínico, en ningún lado dice TAC. El TAC de cráneo no es una prioridad. La prioridad es la reanimación sistémica del paciente. Un tema que es del debate del día a día es si debiéramos intubar los pacientes en el campo.